nuestros compañeros. Y teniendo esta base de conocimientos y esta formación, nos da las herramientas necesarias para seguir actuando en el beneficio. Bueno, entonces vamos a iniciar oficialmente la presentación de la clase. Me confirman si pueden ver la pantalla mía que les voy a compartir. Listo, ahí se ve. Listo, importante. Bueno. Soy un convencido de que cuando se desconocen los derechos va a ser más fácil de que estos sean violentados o vulnerados, y no va a tener una respuesta positiva de nosotros en la medida que al no conocerlos no podemos defenderlos o solicitar su reconocimiento. En ese orden de ideas, la falta de conocimiento es una de las causas de la violación de los derechos, y no solo de derechos laborales, sino de derechos en toda índole. Antes de entrar a hablar de estabilidad laboral reforzada, es importante tener de presente el principio de estabilidad laboral. En nuestro ordenamiento jurídico está establecido en el artículo 53 de la Constitución Política. Y en sí, ¿qué busca el principio de estabilidad laboral reforzada? Busca que los trabajadores permanezcan en su puesto de empleo, mientras suscitan las causas que generaron este empleo y el trabajador cumpla con sus funciones. Es decir, que según el principio de estabilidad laboral, no se debería despedir a los trabajadores sin justa causa. Este principio de estabilidad laboral también limita la facultad del empleador. Es decir, que el empleador solo podría despedir a los trabajadores en caso de que se compruebe una justa causa. Bueno, la estabilidad laboral tiene una clasificación. Es la siguiente: estabilidad precaria. Esta estabilidad aplica a los trabajadores de libre nombramiento y remoción. ¿Qué traduce? En esta estabilidad, esos trabajadores que son servidores públicos, porque esta estabilidad solo aplica a los servidores públicos, pueden ser despedidos en cualquier momento. Su despido no genera indemnización. Este tipo de trabajadores son personas de manejo y confianza de los administradores públicos. Ejemplo, el secretario privado del alcalde, el secretario de gobierno, el secretario de salud, el ministro. Esos cargos son los que tienen esta estabilidad. Va a depender de la posición política, de la decisión del nominador. Es decir, si es un secretario departamental, el nominador fue el gobernador. Si es un ministro, es el presidente. O sea, su permanencia en el empleo no solo va a depender de su funcionamiento, sino de la voluntad de esa persona. Y reitero, no se requiere una justa causa, y su despido no genera indemnización en ninguna variable. La estabilidad impropia es la estabilidad que a todos los contratos de trabajo. Este tipo de estabilidad tiene inmersa una cláusula resolutoria, es decir, que todos los contratos en principio pueden terminar de forma que el empleador va a tomar esa decisión y despedir a los trabajadores sin justa causa. Es decir, que es la regla general de nuestro ordenamiento jurídico. Pero el trabajador que es despedido sin justa causa, el empleador debe cancelar un dinero. En la ley 50 estaba establecida una tabla indemnizatoria mayor a la que hoy está establecida en la ley 189. Y la ley 189 disminuyó esa tabla indemnizatoria. ¿Qué se buscaba con esa tabla indemnizatoria? Que el empleador se cohibiera de despedir a un trabajador sin justa causa. Dado que esa tabla indemnizatoria hoy es bastante baja, fácilmente un empleador puede despedir a un trabajador, más en la medida de que lastimosamente hoy el contrato a término indefinido son muy pocos trabajadores, y que esa tabla genera un mayor ingreso al trabajador cuando supera más de los 5 años de trabajo. De resto, la indemnización es muy baja.
La estabilidad absoluta o estabilidad reforzada es la excepción a las reglas. Es decir, que solo aplica a cierto grupo de trabajadores que por sus características particulares deben ser protegidos. Ese grupo de trabajadores que deben ser protegidos son, por ejemplo, los sindicalistas, las madres cabeza de hogar, los trabajadores enfermos, los prepensionados, los padres y madres que tienen maternidad y enlatancia. Este grupo de personas históricamente, unos y otros, han sido discriminados, otros han sido perseguidos por su condición, y lo que busca la norma y la jurisprudencia es proteger a esos trabajadores de que su despido no pueda ser como se despide normalmente un trabajador, sino que tiene un procedimiento adicional, una solicitud de permiso ante una entidad competente. La estabilidad laboral reforzada, el criterio de la Corte Constitucional, es un derecho fundamental que protege a cierto grupo de trabajadores. Asimismo, la estabilidad limita la facultad que tiene el empleador de terminar el contrato de trabajo. Muy a pesar de que la regla general es la estabilidad impropia y que el empleador podría despedir a los trabajadores sin justa causa a cambio de indemnización, a los trabajadores que tienen estabilidad laboral reforzada no pueden ser despedidos sin justa causa, deben ser despedidos con justa causa, y esta debe ser comprobada, según sea el caso, por el Ministerio del Trabajo, o en su defecto, cuando hablamos de los dirigentes sindicales, debe ser comprobada por un juez de la República. Entonces, esta estabilidad limita realmente esa facultad discrecional del empleador de poder despedir a un trabajador. Esta estabilidad laboral reforzada de la que venimos hablando tiene unas modalidades. Y esas modalidades son los grupos de trabajadores a los cuales protege. La estabilidad como tal es un fuero y nos protege a los trabajadores enfermos, fuero de salud. A las madres y padres que tienen hijos recién nacidos o en adopción, ese es el fuero de maternidad y de lactancia. Fuero sindical son los trabajadores que son directivos sindicales o de la comisión de reclamo del sindicato. Fuero de prepensionado aplica a los trabajadores que cumplen unos presupuestos que son tener mínimo 3 o menos años para cumplir la pensión y 3 o menos años para cumplir los requisitos establecidos para lograr una pensión. Estos trabajadores no podrán ser despedidos sin justa causa. Y por último tenemos el fuero de madres de cabeza de familia. Este fuero protege a las madres y padres que cumplen el rol de cabeza de familia. En el desarrollo del curso y de ese módulo se van a dar cuenta que no todas las mujeres o padres, así estén separados sin su pareja, ostentan la calidad de madre o padre cabeza de familia. Hay unos requisitos precisos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional que se deben de cumplir. El día de hoy vamos a desarrollar el fuero de salud, que es el fuero de pronto que tiene mayor impacto en los trabajadores, que ha sido más mediático por todo el entorno que genera. Son un grupo de trabajadores que se ven afectados, dado que después que pierden su capacidad laboral, ya sea por accidente de trabajo o por la misma avance de la edad, por cualquier enfermedad que obtienen, son despedidos o discriminados al interior de las empresas. Entonces, este es un fuero que de pronto es el mayor conocido o el de mayor trascendencia para los trabajadores. Pero de igual forma, les manifiesto que todos los fueros son de gran importancia para defender el puesto de trabajo de los trabajadores que se encuentren en esas condiciones. El fuero de salud ha manifestado la Corte Constitucional
es la protección que tienen los trabajadores que por su condición de salud se les dificulta o se les impide desarrollar su labor como lo hacen las personas que están al 100%. Es decir, ellos no pueden desarrollar su actividad al 100%, dado su condición de salud. La Corte ha establecido un criterio y ha dicho, nos habla de la debilidad manifiesta. ¿Qué es la debilidad manifiesta? Esa condición de salud que le impide al trabajador desempeñarse normalmente. ¿Quién está en debilidad? Un trabajador incapacitado está en debilidad manifiesta. Un trabajador que está en proceso de calificación está en debilidad manifiesta. Un trabajador que tenga una pérdida de capacidad laboral está en debilidad manifiesta. Un trabajador médica para desarrollar su actividad laboral está en debilidad manifiesta. Este concepto es bastante amplio y protector del trabajador. Por el contrario, la Corte Suprema de Justicia verso distinto la Corte Suprema de Justicia establece que para que un trabajador ostente la calidad, para que un trabajador pueda acceder al foro de salud, debe tener una condición de discapacidad relevante. Y estableció lo siguiente: es la pérdida sustancial de la capacidad laboral que le dificulte desarrollar su labor. Es decir, que no cualquier condición de salud genera el fuero de salud, según la Corte Constitucional Suprema. Es decir, esa pérdida sustancial de capacidad debe ser como mínimo una pérdida del 15%. Un trabajador que tenga una calificación, una pérdida del 10, del 14, del 13, del 12, a criterio de la Corte Suprema de Justicia, el foro de salud. Es importante que tengan presente que este foro de salud tiene dos criterios, dos interpretaciones. Una interpretación de la Corte Constitucional, que es una interpretación amplia, protectora, que se hace desde el análisis de la Constitución política y sus postulados y principios. El análisis que hace la Corte de Justicia de la estabilidad laboral por salud o del foro de salud, un análisis legalista que solo se limita a tomar criterios de la ley Lopatowski, artículo 26 de la ley 361 del 97, y una serie de normas que reglamentan la pérdida de capacidad laboral, las calificaciones y demás. Entonces, es importante, Juliana, ya te doy la palabra, déjame terminar la idea. Es importante que tengan de presente que hay dos criterios, dos posiciones. Una garantista, Corte Constitucional, una no tan garantista para los trabajadores, que es la condición de la Corte Suprema. Entonces es importante que tengamos de presente un dato. El criterio de la Corte Constitucional va a aplicar en los procesos de tutela. El criterio de la Corte Suprema de Justicia va a aplicar preponderancia en los procesos ordinarios, cuando se solicita el reintegro por salud. Juliana, con su Juliana, ¿cómo dice la canción? Juliana, porfa. Bueno, sí. Liliana, tienes el micrófono. Buena, disculpe, no es para intervenir, sino para pedirle el favor a Liliana que cierre el micrófono porque no tenemos una interferencia como de lavar de platos y eso, y entonces no se escucha muy bien. Qué pena, no me di cuenta. Listo. Eso, gracias Juliana, eso no se preocupen que esos son gajes del oficio en las actividades virtuales. Lo importante es que ya se corrigió.
Profesor, No sé si hasta el momento alguien tiene una inquietud, duda, sugerencia, Yo- aportar. yo quiero hacer una pregunta. Bueno, el caso de nuestra empresa, quiero ponerlo a consideración de usted y que usted me responda si es legal lo que ellos hacen. La empresa, perdón si me extiendo porque quiero ponerlos en contexto primero para que ustedes sepan. La empresa, hay dos tipos de convencionados, los nuevos y los viejos. Se le dice nuevos a aquellos que firmaron después del año 2003, donde unos acuerdos con el sindicato de turno. Y los viejos son los que firmaron contrato antes del 2003. Por una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia T619, la ley obligó a la empresa a contratar a los trabajadores de cierto rango, que no fueran de dirección, confianza y manejo, los obligó a contratarlos convencionados. Entre esos caí yo, pero no nos dan la convención completa, sino una convención a medias. Ahora que esta empresa nueva llegó, hicieron la sustitución patronal, estamos con la antigüedad que teníamos, pero esta empresa ha despedido a varios trabajadores que son del ámbito convencional, nuevos convencionados, y les da la carta diciendo así, sin descaradamente, despido sin justa causa. Ya. Se la entrega y la persona queda en el aire. Ahora mismo en la empresa hay bastantes personas muy preocupadas y hasta enfermas por esta situación, porque temen por su estabilidad laboral y de estabilidad económica de su familia. Y ahora mismo están en negociaciones con el sindicato, pero es legal lo que esta empresa está haciendo. O sea, ¿tiene algún argumento en la ley para hacer esto, alguna base legal para hacerlo, o simplemente descaradamente están violando la ley? Es una pregunta que le hago al profesor. Porfa, ¿me recuerdas tu nombre para responderte con tu nombre? Sí, mi nombre es Moisés de la Rosa. Bueno, Moisés, mira, hay una situación. En la norma están los derechos. Algunos derechos, como la estabilidad laboral reforzada, han sido establecidos a través de la jurisprudencia de las altas cortes. El deber ser es que, voy a hablar a título general, primero, que todos los ciudadanos de un país respetemos las normas y los fallos judiciales. Ese es el deber ser, que todos los respetemos. Lastimosamente, no se cumple o no hay respeto al 100% de las normas. Hay personas, ejemplo, el semáforo dice en rojo que no debes pasar el semáforo. Es una norma de tránsito. Y a diario uno observa que la gente viola esa norma. Desde todos los estratos sociales violan esa norma. El exceso de velocidad es otra norma de tránsito que es violada. O sea, así como se violan de pronto esas normas que parecen pequeñas, se violan normas de mayor rango o de mayor preponderancia en la sociedad. La estabilidad laboral reforzada, la Corte Constitucional ha dicho que es un derecho fundamental que tienen los trabajadores que por su condición de salud no pueden desempeñarse normalmente en su puesto de trabajo. Es decir, que cuando la empresa conoce la condición de salud de ese trabajador, no debería despedirlo. Y un despido bajo el criterio de que la empresa sabe que está enfermo es ineficaz. ¿Qué quiere decir? De que ese despido no tiene el efecto, pero esa ineficacia debe generarla el juez de la República, ya sea mediante la acción de tutela o el proceso laboral ordinario. La misma norma lo estableció, que el despido de estos trabajadores es ineficaz. Por eso, cuando estos trabajadores los reintegran, las empresas deben pagar lo que ustedes, los trabajadores, dicen, los brazos caídos. Es todo el tiempo que dejó de elaborar el trabajador, desde el despido hasta el momento del reintegro, se le debe pagar. ¿Por qué? Porque el trabajador dejó de ejercer sus funciones por culpa al empleador. Es decir, que se le aplica el efecto del artículo 140. Pago de salario sin prestación de servicio. Es una sanción que se le hace
al empleador por violentar la norma. Y como se está protegiendo al trabajador y no era culpa del trabajador, se le debe de pagar su salario. Asimismo, el artículo 26 estableció una otra sanción a la empresa por despedir al trabajador enfermo, por no cumplir el requisito de solicitar al Ministerio del Trabajo el permiso y que éste le autorice, porque la mera solicitud del permiso no justifica el despido del trabajador enfermo. El Ministerio del Trabajo debe autorizarlo, debe hacerle estudio a ese despido. Cuando una empresa, la empresa X, lleva el proceso ante el Ministerio de levantamiento del foro de salud de un trabajador para despedirlo con justa causa, porque no se puede sin justa, siempre debe haber una justa causa para despedir a un trabajador enfermo. El trabajador va a tener la oportunidad de defenderse en el Ministerio del Trabajo. En los casos donde hay organización sindical, la defensa del trabajador no solo la va a ejercer él. El deber ser es que la organización sindical también coadyuve al trabajador a generar su defensa en el Ministerio del Trabajo. Porque si el Ministerio del Trabajo autoriza el despido y no le dio esa oportunidad al trabajador de defenderse, se puede tutelar la resolución del Ministerio por violación al debido proceso. O en su defecto se podría solicitar la nulidad y restablecimiento de derecho ante la vía administrativa para que le dé nulidad a esa resolución y por ende no se efectúe el despido. Pero la vía más expedita cuando hay una violación al derecho a la estabilidad laboral reforzada es la acción de tutela. Ese es el mecanismo más idóneo. Pero es importante tener de presente que aquí debemos tener en cuenta el principio de inmediatez. ¿Y qué es el principio de inmediatez? Este principio habla de que debemos accionar en determinado tiempo. La ley no lo dice. La ley, el decreto que reglamentó la acción de tutela no dice en qué tiempo se debe tutelar un derecho. Pero la Corte en su sabia jurisprudencia ha establecido que se debe aplicar el principio de inmediatez y han dicho, han manifestado, han establecido que sería hasta los 6 meses. Que en ese lapso de tiempo se le da al trabajador para que tutele cualquier derecho vulnerado. Pero por recomendación y experiencia, lo mejor sería tutelar de forma inmediata, máximo en 3 meses, porque hay juzgado, hay jueces, hay magistrados, que después que pasan los 3 meses, niega la acción por improcedente por el principio de inmediatez. Entonces los mandan a la justicia laboral ordinaria y la cuestión se complica ya porque ya el criterio garantista de la Corte Constitucional no prevalece, sino que prevalece ese criterio de la Corte Suprema de Justicia del cual les mencioné hace rato. Entonces es importante que los trabajadores tengan de presente eso. No sé si eso resuelve tu inquietud, Moisés. Si otro compañero tiene otra pregunta. Hay 2 manitos levantadas, pero acá como estoy en la presentación, Olga, yo no sé si me puedes colaborar y me dice quién son los compañeros para leer la palabra, que acá no lo puedo ver como estoy compartiendo pantalla, o de los que levantaron la mano que tomen la palabra. Liliana y Andrés. Bueno, gracias. Mire, yo quisiera dar como a conocer uno de los principales problemas que suceden dentro de muchas empresas, no solamente dentro del Consorcio Express, que desconoce el tema de salud de los empleados, el tema de salud en la empresa, ¿sí? Ellos no respetan el tema de salud y hemos visto muchas chicas que trabajan para Sura, pero desconocen en realidad cuál es la importancia del tema de salud en la empresa. Entonces, yo pienso que en este curso, pues, es básico, es muy importante porque muchas empresas violan los derechos porque desconocen que los empleados tienen unos derechos de salud
que hay que tener cuidado en las empresas como con los temas de salud y los violan totalmente porque los desconocen, porque muchas empresas piensan que no es respetar el tema de salud, sino perseguir a los empleados para que ellos cumplan los temas de salud. Y pues están totalmente equivocados y yo he tenido la experiencia de poder vivir estas cosas porque he visto cómo hay persecución laboral, persecución sindical por parte de las empresas como Consorcio Express, que hace o sea, que viola totalmente los derechos de los empleados en temas de salud. Muchas gracias por tu aporte, Liliana. Lastimosamente, cuando estos trabajadores enfermos son los que mayor discriminación tienen en el ámbito laboral, después que dieron su capacidad laboral, dieron su vida, su juventud muchas veces, son discriminados porque estos trabajadores ya no pueden desarrollar su labor al 100%. Estos trabajadores por su condición deben asistir más al médico, se incapacitan y demás. Entonces, en cierta parte los ven como una carga económica. El empleador los ve como una carga económica. Hasta en tal punto muchos lo ven como un estorbo porque no está generando la producción, no está generando las ganancias. Y esto genera discriminación. A tal punto que hasta algunos compañeros de trabajo también se prestan para generar esa discriminación de forma indolente, no pensando de que posiblemente ellos a futuro pueden estar enfermos. Nadie está exento de un accidente laboral, nadie está exento de tener o de contraer una enfermedad de cualquier índole. Entonces, como les manifesté al principio, es fundamental la adquisición del conocimiento respecto a este tema tan importante. Y el curso no es tan básico en la medida, básico es tener la información, pero la información que está en este curso es bastante fundamental y de gran importancia. De pronto, como digo compañero, es muy didáctica, sí, pero créanme que la información que está suministrada en el curso es una información valiosísima que ni siquiera en una especialización de una universidad se encuentra tan detallada. Bueno, el compañero Andrés Monsalve, creo que alzó la mano, eso me dijo Olga hace rato. Adelante, Andrés. Doctor, buenas noches. Buenas noches, compañeros. ¿Me confirman si escuchan bien? Fuerte y claro. Bueno, doctor, voy a exponer dos casos que han ocurrido en la empresa, ¿sí? Y de paso, pues, solucionar las dudas que tengo con respecto, ¿vale? Bueno, un primer caso es de un compañero que ya tiene estabilidad laboral reforzada por salud, ¿sí? Él se jodió alzando unas piedras, ¿sí? Se lesionó la columna y hizo todo su proceso con la ARL, la EPS y todo, ¿sí? Al final le dieron la pérdida de capacidad y le dieron la estabilidad laboral reforzada, ¿sí? A él lo reubicaron, pero actualmente esto, como usted lo mencionaba hace un momento, ha sido, digamos, objetivo de discriminación por parte tanto de la empresa como de compañeros, ¿sí? ¿En qué sentido? En que le bajan el autoestima en cuanto a, como ya no se desempeña normalmente sus funciones, ¿sí? Pues le hacen el bullying, ¿sí? Entre chance y chance. Y la discriminación por parte de la empresa se viene dado en que el señor tiene 10 años laborando con la empresa. Ha aspirado a los ascensos, ¿sí? De cargo y pues así saque buenas calificaciones siempre queda relegado, ¿sí? Incluso ascendiendo a personas con menos antigüedad que él por el tema de la estabilidad laboral y que pues siempre le han recalcado de que la ARL lo reubicó y que no puede hacer o desempeñar otras labores, ¿sí? En algún momento surgía la duda de que pronto él pudiera ejercer algunos puestos de operario, ¿sí? El cargo que tiene es ayudante de planta, ¿sí? Y pues nos centraba la duda en qué sentido, en que si al momento de pronto de acceder a ejercer algún cargo que pueda estar dentro de sus posibilidades, le pueda repercutir en un despido por sí, que de pronto le digan, venga, pero usted no está
con estabilidad laboral y por qué ahora sí quiere aspirar a un puesto por el ascenso y que sí, entonces no sé, me pueda solucionar esa duda. Doctor, no sé si ahorita me responde esta o le hago las dos, el otro caso. Nelson, no, Andrés, respecto al caso que planteas, déjame darte respuesta de una vez. Mira, que tú tengas una pérdida de capacidad, que tengas unas restricciones médicas laborales, no genera que tú no puedas desarrollar ciertas labores. Es más, hasta las personas pensionadas podrían seguir trabajando. Una persona pensionada por invalidez, pues, según la norma, puede seguir laborando. Eso no significa que tú no puedes ascender a una empresa. Toca mirar los criterios para los ascensos, porque las empresas deberían tener criterios objetivos para los ascensos. Aparte de eso, el manual de funciones y mirar a ver si ese manual de funciones no riñe con las restricciones médicas que tiene, porque una restricción médica que busca proteger al trabajador, busca de que esa enfermedad que ya contrajo el trabajo común o laboral no siga mejorando la salud, no siga avanzando. Sabemos que todas las enfermedades en su mayoría son progresivas, que con el paso del tiempo siguen afectando al trabajador. Pero si el trabajador sigue haciendo las actividades o labores que le van a afectar su salud, créeme que en más corto tiempo va a tener una calidad de vida mucho menor. Te doy un ejemplo. Alguien que la restricción médica es que no pueda alzar peso, más peso de 10 kilos y tenga que en su trabajo levantar 20 kilos y no se cumple esa restricción o no tiene esa restricción, créeme que su salud se va a ver más afectada. Y por eso es que tanto las GRL, los médicos tratantes y en la EPS emiten, y médico laboral y médicos ocupacionales de la empresa emiten restricciones para salvaguardar la salud de los trabajadores. Es más, las empresas están en el deber de cumplir las restricciones médicas emitidas por el médico tratante, porque estas buscan salvaguardar la salud del trabajador, su integridad física y evitar de que se siga desmejorando. Ese es un deber legal que tiene la empresa establecido en los protocolos de salud y seguridad en el trabajo. Es un deber ser. Ni estando en esos protocolos, o sea, es un deber ser del ser humano proteger al otro. Entonces, se debería cumplir. En muchas empresas no se cumple eso, en otras se cumple. Pero de igual forma, observo que de cierta forma hay como una discriminación en el caso que plantea. Hay que mirar de que existe la ley 1010 del acoso laboral y la discriminación laboral es una forma de acoso. Pero sabemos que el acoso laboral tiene unas connotaciones para poder demostrarlo, entonces tocaría que el compañero revisara las circunstancias de tiempo y modo lugar para mirar si el caso de él podría encuadrarse en un caso de acoso laboral, porque la discriminación en el ámbito del trabajo es una forma de acoso laboral. No, por favor, me planteas la otra inquietud. Y la otra inquietud es con respecto a un compañero que tenía contrato a término fijo. Normalmente nosotros lo llamamos temporales, porque ellos les van renovando cada 3 meses y así sucesivamente, ¿no? Este compañero también se lesionó y la empresa al verlo, pues él se lesiona terminando, digamos, su periodo laboral, ¿no? Y la empresa lo que hace es acaba el contrato y le dice que lo van a llamar para el pico de cosecha, ¿sí? El muchacho, pues, confió en la buena fe de la empresa y según él dice que él ha reportado eso. Y en la empresa dice que no hay registro de un reporte de accidente o incidente por parte de él. La empresa, lo que sí es cierto es que ya tenía conocimiento de la lesión que él tenía y cuando lo llaman a hacer el proceso de selección nuevamente, que los exámenes periódicos aparece con el problema, ¿sí? Y entonces ahí donde le dicen, no, ya no lo podemos contratar porque usted está lesionado. Y desafortunadamente, pues él no volvió a laborar en la empresa, tiene ya como cuatro meses de lo sucedido. Y pues por medio del sindicato le prestamos la asesoría y
la ayuda jurídica en cuanto a un abogado que nos asesora, ¿sí? Pero entonces lo que dicen, el problema en que está, en que la empresa manifiesta de que como no hay un registro, de que eso ya, de que él les venía, digamos, lesionado durante la jornada laboral, la pregunta es, ¿qué se puede hacer en ese caso? Teniendo en cuenta de que si de pronto por miedo o por intimidación de que la empresa no lo volviera a llamar, él no reportó, ¿qué se podría hacer al respecto? Bueno, Andrés, hay una situación particular. La Corte Constitucional ha establecido unos requisitos para que un trabajador enfermo que sea despedido pueda ser reintegrado por estabilidad laboral reforzada. Y es, primero, ser despedido sin la autorización del Ministerio del Trabajo. Estar enfermo. Que esa enfermedad le genere que no puede desempeñar su labor como normalmente lo haría. Y tercero, que el empleador conocía de su condición de salud. Te coloco un ejemplo, Andrés. Yo estoy enfermo, me despide la empresa sin pedirle permiso al ministerio, pero yo nunca le notifiqué a la empresa. Por muy enfermo que esté y que la empresa no cumplió ese requisito, no me van a reintegrar el juez, porque la empresa va a alegar de que ella no conocía mi condición de salud y que el único que la conociera yo, y yo no le manifesté, no le exterioricé esa situación. Por ello es importante e indispensable que el trabajador le informe a la empresa, y no es cualquier información, porque de pronto no le digo al jefe en el almuerzo, tomándose el tinto o algo, no. Es importante que quede prueba de ello, es decir, notifíquese a través de un documento y pide el recibido. Esas notificaciones pueden ser, no requieren un escrito tan perfeccionista, sino coloca el nombre del trabajador, dice que en calidad de trabajador de la empresa X se encuentra enfermo y posee tales patologías, se pueden anexar los diagnósticos, si fue calificado, se anexa la calificación de precapacidad laboral, y todo ese tipo de situaciones van a ayudar a demostrar que la empresa conocía, porque a la empresa no conocer la condición de salud del trabajador, no está obligada a solicitar el permiso al ministerio, porque no se le puede obligar a nadie lo imposible. ¿Qué es lo imposible? Pedir un permiso de un trabajador que está enfermo cuando la empresa no sabe. Entonces es importante que el trabajador notifique al empleador. Hoy en este momento se están utilizando el tema de las TICs. Muchas empresas le notifican al trabajador cosas por el correo y el trabajador a la empresa por el correo. Cuando se notifica por el correo electrónico, les recomiendo no utilicen el correo institucional. Porque cuando un trabajador es despedido, el correo institucional desaparece, porque los correos institucionales son únicos. Es decir, que el correo de Andrés Monsalvo en la empresa X no lo va a tener Omar de la Villa, solo Andrés Monsalvo. Y en la medida que le notifiques a la empresa por tu correo institucional, puedes también copiártelo a ti, a tu correo personal, o en su defecto, guardar el archivo. Cada vez que uno envía un correo, hay la opción, le das como si fueras a imprimir ese pantallazo y te da de guardar eso, y ahí muestra el quién envía y quién recibe el correo electrónico. O sea, debemos de tener esa prueba sumaria de que el empleador conocía nuestro estado de salud. Muchas veces esa patología es común, es decir, que no proviene de un accidente de trabajo, sino por el mismo desgaste de la edad o cualquier enfermedad que haya el trabajador. Hay que notificar sí o sí. Sé que los trabajadores, de prensa me ha dicho que los trabajadores muchas veces no notifican esto, sobre todo cuando son trabajadores que tienen contrato a término fijo porque temen no ser contratados nuevamente. Pero es indispensable que el trabajador conozca la condición de salud del trabajador. Es indispensable que el trabajador la notifique y tener esa prueba, porque en la acción de tutela, ¿qué vamos a decir? El empleador sabía que yo estaba enfermo y por eso no me contrató o me despidió por mi condición. Porque es que hay una presunción de que el empleador, cuando despide a alguien enfermo, se presume que lo despidió por esa condición de salud. En ese orden de idea,
el empleador puede controvertir esa presunción y en el proceso demostrar es que yo no sabía. ¿Y a quién le toca demostrar que la empresa sabía de condiciones de salud? Al trabajador, que es el afectado. Entonces, indispensable que el trabajador notifique esa condición al empleador. Luis Carlos, porfa. Y por último, José, para continuar la charla y posteriormente Listo. retomamos preguntas y respuestas. Dos cosas. Anterior, hacia atrás, nombró una ley, dijo la 189. ¿De qué año? Y el artículo 26. ¿Es de algún código? La ley 189 del 2002, pero esa hace referencia, en ese momento hace referencia a la tabla de indemnización por despido Correcto. injustificado. Y el artículo 26 de la ley 361 del 97, la famosa ley Klopatowski. Y ahí es donde... Ya, donde para discapacitados y todo. correcto. Ujú. La En otra, ese artículo 26 donde se establece la presunción del despido de un trabajador enfermo, se genera por esa condición, se genera también la indemnización a favor de los trabajadores de 6 meses cuando el empleador no solicita el permiso del ministerio. Es más, en esa ley dice que el empleador debe solicitar al Ministerio del Trabajo. Es decir, que desde 1997 el Ministerio del Trabajo tiene la obligación de autorizar o no los despidos de los trabajadores que están yo en condición de salud. pienso que lo que hablaba el compañero anterior está claro. El ejemplo que da la situación, profe, en el sentido de la sentencia que nos hizo leer, la sentencia T-445 del 2014, donde a la señora la sacaron sin, como se dice, sin justa causa y sin permiso del Ministerio de Trabajo, la señora Esmelina Núñez. Ahí se ve el ejemplo claro, que la sacaron sin autorización, a pesar que tenía una enfermedad, el empleador sabía de la enfermedad que padecía y sobre eso la despidió sin pedir permiso ante el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Y ahí dice la misma sentencia, dice que primero tocaba, como se dice, se me fue aquí, espéreme, por favor, hacer un proceso ordinario, ¿sí? Y no él directamente, sino que esa sentencia fue casada, como se dice, por la situación de la señora y todo, porque si no tenía que seguir un conducto, digámoslo, un conducto regular, ¿sí? Pero por ahí está el mismo ejemplo y todo sobre la señora, sobre el despido sin justa causa y en su estado de salud que tenía, sin tener en cuenta el permiso del Ministerio de Trabajo. Gracias. Listo, bueno, por último, José, para continuar la charla y nuevamente, y por último, retornaríamos a preguntas y respuestas e inquietudes. José, coméntenos qué inquietud tiene, qué pregunta. José. Bueno, mientras José vuelve, continuamos la charla y decimos de que la estabilidad laboral reforzada genera unas garantías al trabajador enfermo. La primera garantía es que tiene el derecho a permanecer en su empleo, a no ser despedido por su condición de salud, a permanecer en el empleo hasta tanto se configure una causal objetiva que amerite su desvinculación. Es decir, que exista una justa causa para despedirlo. Y por último, que la autoridad laboral, es decir, el Ministerio del Trabajo, autorice el despido con base a la verificación de la justa causa. Y si no hay permiso, será ineficaz ese despido. Para que sea eficaz el despido de un trabajador enfermo, debe el ministerio autorizarlo. Y la autorización siempre debe ser la verificación de la justa causa. Es decir, que el Ministerio del Trabajo no puede dar un permiso para despedir a un trabajador enfermo sin justa causa. El permiso del ministerio solo aplica para la justa causa y este debe verificarla antes de emitir ese permiso o autorización. Bueno, esa garantía también nos dice que la estabilidad laboral reforzada por salud aplica
sin importar si el trabajador tiene una calificación de pérdida de capacidad laboral, a criterio de la Corte Constitucional. Aplica a todas las formas de trabajo, es decir, que no necesariamente tiene que ser un contrato de trabajo, un contrato de aprendizaje le aplica, un contrato de prestación de servicio le aplica. O sea, a todas las modalidades contractuales, laborales, comerciales o civiles, les aplica la estabilidad laboral reforzada. Y por último, que el trabajador que sea despedido sin la previa autorización del Ministerio del Trabajo tendrá derecho a una indemnización de 180 días de trabajo. La estabilidad laboral reforzada tiene un alcance, es decir, que aplica a los trabajadores incapacitados, discapacitados, en tratamiento médico, con recomendaciones médico-laborales y proceso de calificación. Este alcance es el alcance establecido por la Corte Constitucional. El alcance que ha generado la Corte Suprema de Justicia solo aplica para los trabajadores que tienen una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15%. Como se han dado cuenta, la Corte Constitucional genera una protección de mayor rango, más garantista para el trabajador. La protección que genera la Corte Suprema de Justicia es más reducida al espectro de esos trabajadores enfermos, porque no cualquier trabajador enfermo, según criterio de la Corte Suprema de Justicia, es acreedor de la estabilidad laboral reforzada. Solo aplica a los trabajadores que tengan una calificación, una pérdida de capacidad laboral del 15 o más. Bueno, la Corte Constitucional ha tenido unos criterios que son dispares, distintos a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional, lo que muchas veces ustedes escuchan en los noticieros, el famoso choque de trenes. La Corte Constitucional dice A, la Corte Constitucional dice B en el mismo tema. Y en la sentencia SL 14134 del 2015, la Corte Suprema de Justicia estableció que la estabilidad laboral reforzada solo aplica a las personas que tengan limitaciones de grado severo y profundo. Eso traduce de que solo le va a aplicar a las personas que tengan una pérdida de capacidad laboral del 15% en adelante. Las limitaciones o discapacidad tienen grado. El grado severo comienza de entre 15 y 25 y el grado profundo del 25 a 50%. En la sentencia 11411 del 2017, reitera ese criterio, dice que solo les aplica a los que tienen limitación profunda o severa. Y asimismo manifiesta que así el trabajador tenga esa discapacidad o limitación, este debe informarle al empleador de su condición y que su despido se genere sin previa autorización del Ministerio del Trabajo. En la sentencia 380 del 2018 estableció una situación bastante particular. Es que cuando el empleador alega o dice que el trabajador incumplió el reglamento y eso es una justa causa que genera despido, no requiere autorización del Ministerio del Trabajo. Ojo, ese es el criterio de la Corte Suprema. La Corte Constitucional siempre dice, siempre se debe pedir permiso al Ministerio del Trabajo para despedir a un trabajador. Acá la Corte Constitucional dice, no, la Corte Suprema, perdón, no se puede, no es necesario, no es una obligación ni deber de la empresa pedir la autorización del Ministerio cuando alega justa causa. En la sentencia 2586 del 2020, la Corte Suprema hizo un cambio en su criterio. Antes de esta sentencia, la Corte había establecido que el vencimiento del término del contrato, cuando una empresa, cuando a un trabajador se le vencía el término del contrato,
no se requería autorización del Ministerio del Trabajo, dado que esta era una causal objetiva y que las partes conocían con antelación el día que iba a terminar el contrato. En esta sentencia la Corte hace un giro de 150 grados porque no fue total y dice que la mera expiración, es decir, la mera terminación del contrato no es una causa que le permita terminar el vínculo laboral a los trabajadores enfermos. Y dice, óigase bien que esta es la parte importante, que solo se le puede despedir a esos trabajadores porfa. Compañero, tiene abierto el micrófono. Si la administración me profiere algo y no me lo cumple, yo voy al juez y le digo al juez, ella me tiene que cumplir algo, y el juez ordena su cumplimiento inmediato, so pena de sanción. Listo, ya ubiqué. Bueno, entonces la Corte Suprema dijo que en los contratos a término fijo, esa mera culminación del término, el vencimiento del contrato no genera una justa causa. Y por ende, en el caso de que un trabajador con contrato a término fijo demande, estamos hablando de un proceso laboral ordinario, y demande a su empleador el reintegro por estabilidad laboral reforzada por salud, la empresa debe demostrar en este proceso que, que la no contratación o prórroga de este contrato se debió a que desaparecieron las causas y materias que generaron este contrato. Ejemplo, fácil, alguien contrata contrata a una persona para que atienda a una anciana, por ejemplo, una nana para la anciana. Si la nana muere, la señora muere, ¿a quién cuida? En ese caso planteado, desaparecen las causas del contrato, porque el contrato era para cuidar a esa anciana. En ese caso no hay, o sea, se demuestra de que desaparecieron las causas, pero normalmente en las empresas los puestos de trabajo poco desaparecen, o las causas que generaron ese contrato de trabajo desaparecen. Por ejemplo, una secretaria. ¿Cuándo desaparece el rol de secretaria? Les pueden cambiar de nombre como hacen ahora, asistente administrativa, el nombre que quieran, pero no desaparece las causas que generan ese contrato. ¿Qué pasa? Que según lo establecido en esta sentencia, es favorable para el trabajador porque en la gran mayoría de casos las empresas no podrán demostrar que desaparecieron las causas que dieron origen a ese contrato o a esa labor para la cual fue contratada ese trabajador o esa trabajadora. Pero esto solo les aplica es cuando llegue a la justicia ordinaria. Lastimosamente, ese es un criterio que aplica la justicia ordinaria. Fue un avance porque anteriormente en la mera terminación del contrato, de un contrato a término fijo, no había que solicitar permiso y no generaba esa opción de un reintegro futuro. Hoy esta sentencia abrió esa ventana favorable para los trabajadores. Entonces hay que tener de presente y en cuenta este criterio. Bueno, la ineficacia del despido genera de que al trabajador se le reinstale en un cargo igual o superior. Nunca podrá ser inferior. Genera que se le paguen todos los salarios, prestaciones sociales, si hay convención colectiva, todos esos beneficios económicos que dejó de percibir el trabajador desde que lo despidieron hasta el momento que se efectúe su reinstalación o reintegro, deben ser pagados, los famosos brazos caídos que llaman ustedes los trabajadores. Y por último, esa ineficacia del despido genera que la empresa debe pagar a título de indemnización 180 días de remuneración del trabajador. Acá en este cuadro comparativo les muestro ese famoso choque de tren del cual les hablé al principio, para que tengan en cuenta que hay dos criterios y que son criterios disímiles, distintos, diferentes, y que van a aplicar
o van a tener prevalencia según donde estemos. Si estamos en el ámbito constitucional, que es la acción de tutela, o en el ámbito ordinario, que es un proceso laboral, entonces va a depender de eso. Sustento normativo, la Corte ha dicho, constitucional, que la estabilidad tiene un fundamento constitucional, o sea, del estudio directo y aplicación de las normas de la Constitución genera estabilidad laboral. La Corte Suprema de Justicia ha establecido y dice que esta garantía depende de la Ley 361 del 97, es decir, que es meramente de la ley. La Corte Constitucional, en una configuración más garantista y amplia, establece que la estabilidad laboral reforzada deviene de la interpretación de los principios y de varios artículos de esta. En el ámbito de los trabajadores protegidos, la Corte Constitucional ha establecido que aplica a todos los trabajadores que tengan una condición de salud que les afecte o les impida desempeñarse normalmente. La Corte Suprema, en una aplicación más restringida y restrictiva, dice que solo aplica a los trabajadores que tienen una pérdida de capacidad igual o superior al 15, es decir, están en una condición de discapacidad relevante. La Corte Constitucional ha dicho que siempre se debe solicitar permiso para despedir a un trabajador que tenga afectaciones de salud. La Corte Suprema de Justicia ha establecido que cuando se alega justa causa no se requiere ese permiso. Y solo se va a requerir, o la excepción es cuando la empresa alega la causal establecida en el artículo 62, numeral 15 del Código Sustantivo. Esta causal es que el trabajador tiene, en esa norma establece que el trabajador que tenga más de 180 días puede ser desvinculado. La Corte Constitucional, en la sentencia 6, 200 del 2019, sentencia constitucional, estableció que para que se pueda materializar esa justa causa debe tenerse el permiso del ministerio, es decir, que es la excepción a la regla a criterio de la Corte Suprema de Justicia. Les dejo este mensaje. El gran objetivo del aprendizaje no es el conocimiento, sino la acción. Esto significa que no basta con adquirir el conocimiento, sino basta que lo coloquemos en práctica, que lo multipliquemos. Porque ¿de qué nos sirve llenarnos de conocimiento si no tenemos la capacidad del saber hacer? Una cosa es el saber, que es el conocimiento, y otra es el saber hacer, es la acción, es colocar en movimiento lo que hemos aprendido. Y la REDAL tiene como objetivo es formación para la acción, porque necesitamos que los trabajadores tengan esos argumentos, esas herramientas para que puedan defender su puesto de trabajo, sus derechos y demás. Que si alguien tiene un comentario, dudas, preguntas, inquietudes, está abierto el espacio para que cualquiera pueda intervenir. En caso contrario de que no haya, me manifiestan y damos por terminada esta primer clase sincrónica del curso. Perdón, profe, tengo una inquietud. El proceso se va haciendo un ejemplo. El compañero tiene una enfermedad o la adquirió dentro de la empresa. A partir de ahí hay un proceso, pues, su enfermedad, visitas al médico, exámenes, ¿sí? Ya con la ARL, el reporte. O sea que ahí tengo una duda, hasta que no las autoridades competentes, se me va la junta, ya da el concepto, todo toca esperar hasta que ella tenga el 15% de su incapacidad, o antes la puede despedir el empleador, o necesariamente, o en ese trayecto ella también entendería yo que está protegida con el fuero de estabilidad laboral reforzada. ¿O qué proceso comienza para que ella tenga ese fuero? ¿Hasta qué punto ella tiene ese fuero de estabilidad reforzada? Porque el proceso es largo. Mientras los médicos, por decir la primera cita, de ahí la remiten ya sea por cuestiones psicológicas, psíquicas, de ahí ya el especialista, bueno, todo es un proceso como conocemos, y esto se demora su tiempo, o meses podríamos decir. ¿Y hasta qué punto la compañera o el
o esté protegida? ¿Hay algún tiempo prudencial o toca esperar la calificación? José, te respondo, mira, Luis Carlos, depende. Luis Carlos, bueno, Luis Carlos, depende. correcto. Si estamos hablando del criterio de la Corte Constitucional, una persona que está en proceso de calificación o que su enfermedad le genera que no puede desempeñarse el 100% para hacer sus labores, está en estabilidad laboral reforzada. Que está incapacitado, tiene estabilidad laboral reforzada. Pero lamentablemente, este fuero o este tipo o esta modalidad de la estabilidad laboral reforzada tiene dos criterios distintos. Uno, la Corte Constitucional, reitero, un criterio más garantista que tiene el trabajador enfermo, y el criterio de la Corte Suprema, que es un criterio más restrictivo para el trabajador. En el caso que plantea, si es a criterio de la Corte Suprema de Justicia, el trabajador no va a tener estabilidad si no tiene una calificación igual de 15 o 10 o más. Pero a criterio de la Corte Constitucional, que es un criterio que va a aplicar en la tutela, sí tiene estabilidad. Entonces, por ello es importante que el trabajador, apenas le sea vulnerado el derecho, tutele su derecho, porque se le va a aplicar el criterio de la Corte Constitucional. Pero si demora mucho o no lo hace y después va a la jurisdicción ordinaria, que es el criterio de la Corte Suprema de Justicia, tendrá que, dentro del proceso ordinario, demostrar que al momento del despido tenía una pérdida de capacidad laboral del 15 o más. Entonces, es importante eso, que aquí hay dos visiones, dos percepciones de la aplicación de este derecho. Entonces, deben de tener de presente estos dos escenarios que se tienen. Listo, gracias, profe, está claro. Listo, José. Liliana Maldonado. Bueno, yo tengo una pregunta que me parece pues muy importante por el tema de la calificación. Bueno, yo empecé una calificación primero con la EPS de origen, después con la regional, fue enviado por la regional envió todo común, apelamos y la mandó a la nacional. ¿Quién o qué entidad es la que califica en puntaje? Porque ellos califican es el origen, pero en puntaje, pues yo voy ahí y llevo 4 años con este tema, bastante desgastante, pero el tema es que cuando no lo empezamos, pues no sabemos a dónde vamos a llegar, ¿sí? Entonces, pues la pregunta es, ¿qué entidad es la que califica en puntaje? Y que nunca se nieguen a iniciar este proceso, porque este proceso es muy engorroso, pero si no lo hacemos y no lo iniciamos es peor. Bueno, Liliana. Mira, las juntas calificadoras regional y nacional te pueden calificar la pérdida de capacidad laboral también. Lo que pasa es que va a depender del proceso que iniciemos. El caso que me planteas comenzó en la EPS. La EPS te califica, las EPS solo califican el origen. Y tu disputa comenzó con el origen. Cuando pasa a la regional, ella va a dirimir el origen. Seas tú o la RL, va a apelar y va a llegar a la nacional. Después que tú tengas el origen ese, tú puedes iniciar el proceso de calificación de pérdida, pero hay veces que no se requiere que no se requiere el origen, tú sabes que es común, tú directamente vas que se te inicie el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. Si un caso de un accidente laboral, la RL en principio es la que te va a calificar. Posteriormente pasa a la Junta Regional y a la Nacional. Esa es la vía administrativa del proceso de calificación. Si el trabajador queda inconforme de lo que dijo la Junta Nacional, sea en el origen o sea en la pérdida de capacidad laboral, puede acudir a la justicia ordinaria, es decir, a un juez, a decirle al juez, estoy en desacuerdo con lo que dio la Junta, pero debe hacerlo dentro de los 3 años a partir de que la Junta Nacional de Calificación emita su resolución.
Pero algo muy importante, este proceso, a pesar de que es ante un juzgado, pasa el ámbito jurídico o judicial, pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque para defender ese derecho ante el juez debemos de buscar que un perito genere una calificación. Perito es el experto que califica, las juntas son unos peritos. Entonces tú tienes que ir donde otro, un tercero, ejemplo, hay instituciones que califican, son particulares que están autorizados para calificar, las universidades también, muchas universidades hacen eso, debes de pagar esa calificación por particular y no solo basta que ese perito diga, ejemplo, en el caso tuyo es que es profesional esa patología. Es indispensable que esa persona que generó tu calificación, sea de pérdida de capacidad o sea de origen, asista al juicio en calidad de perito y explique al juez cuáles fueron los criterios, cuáles fueron los presupuestos para el generar esa calificación contraria a la Junta Nacional y debe explicarle en ese proceso, en esa audiencia le debe explicar al juez por qué la tuya es laboral, en qué se equivocó la Junta Nacional. Entonces, no solo basta con que te hizo una calificación y ya no, debes que él vaya allá y de su reporte pericial lo explique ya. Entonces, por eso es que te digo que pasa a ser, lo judicial pasa o jurídico pasa a un lado, no es tan relevante como un proceso normal, porque aquí toma importancia el tema médico y el peritaje. Entonces, esas son las opciones, Liliana. Espero que con eso hayas resuelto tu inquietud. También debes tener en cuenta, Liliana, que eso a veces es demorado, pero ¿cómo podemos aligerar los procesos de calificación? A través de un derecho de petición y a través de la acción de tutela, porque es que hay unos términos establecidos en la norma para que tanto la Junta Regional y Nacional emitan sus conceptos, emitan su resolución emitiendo la calificación. Si no lo hacen en esos términos, puedes accionar a través de la acción de tutela para que un juez les conmine, les obligue, les diga, califiquen a Liliana. Y créeme que cuando es vía acción de tutela, la calificación sale era para ayer. José, cuéntame, José. José. Doctor, buenas noches. Yo soy José Moreno. Yo soy de Consorcio Expresa aquí de Bogotá, del SIC. Pues yo tengo dos tutelas así establecidas. Una fue por calificación porque Salud Total me dio patología de común. Entonces la mandé para la Junta Regional, ahí está en proceso. Y la otra es por lo que entré de tanto persecución, estrés y todo, estoy por psiquiatría, entonces ya me generaron riesgos laborales y ya mandé tutelé en primera instancia, pero no me la cedieron porque la empresa no había mandado la documentación o que yo nunca había hecho ese proceso. Pero entonces en la segunda instancia ya les mandé los papeles que yo ya había hecho ese proceso, pero entonces ahorita me contesta el juzgado en segunda instancia que se pega el primero, pero lo manda a la Corte Constitucional y ahí estoy en ese proceso. José, para que tengas claro, todas las tutelas, cuando el juez de segunda falla, las envían a la Corte para una posible revisión. Pero no todas las tutelas son revisadas por la Corte. La Corte tiene unos criterios internos para ver qué casos toma. Entonces, pero para que tengas conocimiento, todas las tutelas pasan a la Corte para que una posible revisión. Nombraste algo importante, José, es que cuando tú llegas a las calificaciones, sí, hay unos términos para que las juntas generan calificación, pero si es común y pasó, por ejemplo, si estamos hablando de una enfermedad común, una calificación y pasa a la junta, la EPS tiene que pagarle a la junta la calificación porque la junta no es regalado, no trabajan de gratis, la EPS paga esa calificación. Si es profesional, la calificación la paga la ERL. Entonces uno tiene que estar al pendiente ante la Junta. No, es que no han pagado, remitirle un derecho de petición, una solicitud a la EPS que pague la calificación, EPS o ERL. O en su defecto, cuando tú apelas a la EPS, digamos,
decirle a la EPS que remita prontamente ese expediente, porque muchas veces es que la EPS no ha remitido el expediente total o completo, o no lo ha hecho, demoró, no ha pagado. Entonces, todas esas situaciones generan de que se represen los procesos, que demore. Entonces, el trabajador, antes de llegar a la acción de tutela, debe llenar como esos requisitos, hacer esas solicitudes ante la EPS o URL, según el caso, o la misma regional, porque va a la zona nacional, la regional debería pasar todo el expediente a la Junta Nacional de Calificación, y esos procesos administrativos y dentro de esa institución son a veces lentos. Entonces es importante que el trabajador ayude a esa situación, derecho de petición, si toca tutelar para que pasen eso, entonces debe estar muy al pendiente. No es que radiqué los documentos y me quedé que no hago más nada, no, es importante que el trabajador genere ese movimiento del aparato administrativo de estas entidades, que sea proactivo y no que se quede esperando que por sí solo el proceso camine. Porque si no, demora muchos años. Sí, doctor, yo eso lo que usted está comentando, yo ya lo hice, porque la EPS, o sea, la Junta Regional me dijo que tocaba que con fondos que mi salud de pensiones le generara el desembolso del mínimo vital. Todo eso lo generé, pero entonces salud total, para la segunda calificación, ellos no enviaron la documentación lo que era, entonces por eso entutelé y ahí tengo el proceso todo ahí. O sea, ya aporté todo eso y ahí está en la segunda instancia de ese proceso. Entonces, mira, a ver, la EPS tiene la obligación de pasar tu expediente, pero como los trabajadores deben ser juiciosos y los enfermos somos nosotros las personas, los trabajadores deberían tener su expediente, su carpeta, las incapacidades, los exámenes médicos especializados, los diagnósticos, todo eso tenerlo en una carpeta. Y remitirlo también, remitirlo a la Junta. ¿Qué pasa? Que te calificó en el 2020 te calificó la EPS, por ejemplo, y remitió ese documento. Del 2020 al 2021 a la fecha, posiblemente tú has tenido más controles médicos, posiblemente te han generado recomendaciones, posiblemente te han hecho exámenes de diagnóstico que te han mostrado el grado de afectación en tu salud. Esa información no la tiene la regional, o en su defecto si es de la regional nacional. Es importante de que tú también aportes esta documentación que vaya a ayudar a que la calificación de pérdida sea superior, o en su defecto a demostrar de que tu patología es de origen laboral y no común. Entonces es importante que el trabajador accione, que no se quede quieto, que es que inicié el proceso, llevo la documentación y ya, esperando que la EPS me llame o esperando que la Junta me llame. No, hay que movilizarse, José. Yo sé que es un tema tedioso, complejo, y en la medida que ustedes tienen organizaciones sindicales, estos deberían coadyuvar en la información y en la asesoría para que estos procesos puedan caminar más rápido. Les agradezco su atención. Fue un placer para mí compartir con ustedes este espacio y nos vemos en la próxima. Tengan una excelente noche. Dios Lo les mismo, bendiga. profe, gracias, muy amable. Buenas noches para todos. Muchas gracias, compañera y compañeros. Buenas noches para todos. Espero que haya sido de su agrado, de que este conocimiento que les compartí, que les transmití, les sirva también para desarrollar el módulo 3 que inicia el próximo próximo martes. Entonces, quedo atento en el chat que ya se les habilitó, que pueden interactuar, preguntar para ver qué inquietudes, dudas tenemos respecto a los temas. Les recomiendo que tengan en cuenta el tema cuando vayan a hacer la evaluación, que no se aceleren, tienen un tiempo, tomen el tiempo prudente para resolver la actividad. Y nuevamente les deseo una feliz noche. Nos vemos. Gracias, profe, lo mismo. Listo, doctor, lo mismo, le agradezco mucho por toda la Gracias. colaboración. Muy agradecido, muy amable.